Bueno, ahora bien, terminando la intervención de nuestro ponente, el profesor Julián Augusto Casas, vamos ahora a invitarlos a todos ustedes, bueno, a todas las personas asistentes a este gran evento, a crear tendencia en redes sociales como en Twitter, Facebook y demás redes, como numeral foro Erradicación de la Pobreza, con el propósito de crear sinergia con demás personas que se quieran enterar acerca del tema. Nuestro siguiente ponente es el profesor Ángel Emilio Muñoz Cardona, docente de la SAP sede Antioquia, quien ha denominado su presentación como Desigualdad y Pobreza Área Metropolitana del Valle de Aburrá, un caso ejemplar. El profesor Ángel Emilio Muñoz es economista de la Universidad de Antioquia, especialista en economía del sector público, también de la Universidad de Antioquia, magíster en filosofía política de la Universidad de Antioquia, doctor en filosofía civil de la Universidad Pontificia Bolivariana, postdoctor en economía política de la Universidad VU University Amsterdam de Holanda, profesor de planta de la SAP actualmente y posteriormente director del Grupo de Investigación, Gobierno, Territorio y Cultura en Colciencias. Bueno, gracias por la invitación, profesor Jacinto Pineda, y gracias, señores acompañantes de la mesa y auditorio en general por su asistencia a esta charla. Vamos a hablar de la desigualdad y la pobreza y voy a mirarlo desde un caso práctico como lo venimos trabajando en área metropolitana, directamente junto con la Escuela Superior de Administración Pública, es decir, ¿qué venimos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿De acuerdo? Pido un favor que me aumente un poquitico de pica, mayor tamaño a la hoja. Bueno, me gusta mucho esta frase de Emiliano Zapata, que dice: si no hay justicia para el pueblo, no habrá paz para el gobierno. Me encanta esa frase, un poco revolucionaria, pero hermosa. Cuento cómo se ha venido trabajando. En la primera parte tenemos entonces lo que es el resumen, directamente lo que es el ensayo de investigación. Vamos a partir del axioma que uno de los principales objetivos del gasto público es reducir la pobreza, porque justifica el consenso ciudadano que da vida a la existencia de una sociedad para el bien común. Si ello es así, entonces nosotros vamos a intentar, o en área metropolitana del Valle de Aburrá, junto con la Escuela Superior de Administración Pública, se hizo la siguiente encuesta. El área metropolitana del Valle de Aburrá reúne 10 municipios. Dentro de estos 10 municipios, entonces, tomamos las siguientes preguntas de investigación. ¿Cómo fortalecer la inclusión social en economías globalizadas dentro de un Estado social de derecho? Una primera pregunta básica. Si vamos a estudiar la pobreza, entonces, bueno, y si sabemos que el gasto público ayuda a la construcción del bien común y que eso fortalece la democracia, entonces preguntemos cómo va a participar allí el Estado social de derecho cuando estamos pensando en que la región debe crecer para darle respuesta a las economías globalizadas. La segunda pregunta que nos formulamos es cómo fortalecer la inclusión social en economía globalizada dentro de un Estado social de derecho y cómo reducir la pobreza para que sea posible la vida social y comunitaria con dignidad. Para darle respuesta a estas preguntas, entonces, tomando para el 2015, teníamos una población de 3.777.009 habitantes en el 2015, y tomamos una muestra aleatoria con distribución proporcional de 12.786 encuestas, 10.725 se realizaron en el área urbana y realizamos 2.061 en el área rural, para un nivel de confianza del 97.9% y un margen de error del 1%. De una vez decimos a qué conclusión vamos a llegar,
y es que la investigación concluye que la unión municipal es determinante para la reducción de la pobreza a través de la conformación de áreas metropolitanas o de provincias en la administración de la planificación del territorio. De acuerdo a ello, entonces, tratemos de mantener en nuestra memoria las siguientes palabras claves. La primera es la de provincia, la segunda, área metropolitana, tercera, pobreza, índice de condiciones de vida e índice de condiciones de vida multivariado. Esa es la fortaleza con la cual actualmente estamos trabajando. Aclaro bien el concepto de provincia. El concepto de provincia nace como la posibilidad de que municipios de estrato 6, de nivel 6, se unan para fortalecerse económicamente. Entonces, la provincia es una forma de administración conjunta de los municipios y los integramos o tienen los nombres de los nacimientos de los ríos. De esa manera, integramos la sociedad a cuidar con el medio ambiente, a la protección de los recursos naturales. Entonces, cuando hablamos de la provincia de Cartama, es el río Cartama que atraviesa esos municipios. Entonces, esos municipios se integran alrededor del nombre del río, así como el Valle de Aburrá. Valle de Aburrá es el nombre del río Medellín. El río Medellín atraviesa nuestros 10 municipios. Entonces se llama el río del Valle de Aburrá, ¿cierto? Entonces mire que por eso nosotros llamamos el área metropolitana del Valle de Aburrá. Y eso nos integra a la protección del río. Entonces todos luchamos porque el río se preserve y el río es una fuente para nosotros de vida. Entonces nosotros luchamos es para que el río tenga la vida y hable de nuestra ciudad. Y por eso tenemos los alumbrados públicos, el paseo del río y todo lo desarrollamos alrededor del río y eso integra a toda la comunidad porque todos nos sentimos identificados. Y para el 2030 el río, esperamos, pueda volverse un lugar para la pesca y para aliviar los problemas de estrés cuando usted sale del trabajo, y allí se van a crear unas estaciones del metro justamente alrededor de ello. Bueno, entonces a partir de ahí viene el concepto de provincia. La provincia es una manera de asociarse en los municipios para planificar el territorio. Eso es, simplemente es eso. Para definir la pobreza tenemos un problema grande. La pobreza es un concepto relativo. La pobreza no es un concepto absoluto. Entonces, para los economistas es un problema fuerte. Mi experiencia con el DANE me ha llevado justamente a que a medir la pobreza me encuentro con factores como los siguientes. Primero, la pobreza va a ser un concepto relativo porque las necesidades vitales se enmarcan dentro de un contexto cultural, por lo tanto son diferentes entre culturas y países. Señores, no es lo mismo estar usted en los palenques, ¿cierto? En San Basilio, Tierra Alta y Tierra Baja, es un concepto muy diferente al Guayú, ¿cierto? Cuando usted mira, por ejemplo, la tipificación de la estructura de una casa guayú, la cocina generalmente es sin techo y ellos viven en rancho y rodeado de cactus. Esa es la forma de cómo ellos viven y usted no le puede colocar techo a la cocina como nosotros tenemos en nuestras viviendas. Entonces, cuando vamos a tipificar la necesidad básica satisfecha, nos vamos a encontrar con problemas culturales como estos. Cuando usted está, por ejemplo, en San Basilio, usted se percata que el Ministerio Nacional de Educación tiene un programa de bilingüismo para que la gente hable el español y hable el inglés. Allí se encuentra usted con otro problema inmenso. ¿Por qué? Porque ellos se sienten afrodescendientes, africanos. Como ellos se sienten no afrocolombianos, sino afrodescendientes, ellos intentan conservar el lumbalú, que es la lengua nativa, y el quincongo, que es lengua nativa de ellos, y tienen sus ritos religiosos fúnebres, tienen sus cantos muy propios y su religión muy particular. Por lo tanto, cuando llega el Ministerio de Educación Nacional con el programa de bilingüismo, ellos dicen no,
porque nuestra lengua es lumbalú y quincongo, no lo aceptan. Entonces miren que eso ya marca otra diferencia dentro del territorio. Entiéndanme, señores, cuando usted se atreve a estudiar la pobreza, usted tiene que entender que no toda Colombia es igual a Ibagué y Tunja. O sea, Colombia es más allá, porque hay culturas que diferencian, listo, y hay prácticas culturales que hay que mantener. Un guayú, por ejemplo, un guayú no te acepta el concepto de justicia que manejamos nosotros aquí en Tunja, porque ellos tienen el palabrero, y el palabrero dicta qué normas cambiar. Entonces, para nosotros es casi que atípico, ¿cierto? Que una persona que está enamorada de una niña ofrezca unas chivas, ¿cierto? 10, 15, 20 chivas. Eso es ilógico, para nosotros pues eso no tiene cabida, pero para la cultura de ellos sí. Y eso forma otra categoría. Entonces, entendamos que la Constitución Política de Colombia, por eso tiene va a tener unas condiciones, unos principios que garantizan estos derechos de estas personas. Bueno, ¿por qué también es subjetiva? Porque pues por los sentimientos de pobreza. Algo muy típico, mire, estamos en la sociedad contemporánea, amigos, avances tecnológicos. Hay gente que se siente pobre sin ser económicamente pobre. Y es muy típico. Si yo no tengo el último celular de moda, si yo no tengo el Galaxy Note 8, yo estoy fuera, ¿cierto? Si yo no tengo el iPod 10, estoy fuera. Y las personas compiten por moda, marca. Entonces eso va a generar una categoría particular. Cuando uno tiene la posibilidad de dictar clase en universidades, es cuando uno observa el comportamiento de las personas. Entonces, cuando yo estoy en la AFIT, no es lo mismo que cuando estoy en la Antioquia. Son dos mundos distintos, dos diferentes. En la AFIT, si tú estás entrando, digámoslo así, en un carro modelo 2012, estás mal, ¿cierto? Vos tienes que tener la última X-Trail de la Nissan, ¿sí? Como para que estés, porque es que ellos están mostrando es a partir de. Entonces ahí genera sentimientos de pobreza. Pero vamos más allá, salgámonos desde esa parte de la población y hay otro sentimiento de pobreza que es mucho más fuerte en Colombia cuando hacemos desde el Estado Social de Derecho atender problemas de pobreza. Y es que tenemos políticas para poblaciones vulnerables. Y aquí viene un problema teso, bravo, porque muchas de las personas que son vulnerables realmente no lo son. Si creen que esa vulnerabilidad se hace perpetua. Entonces, no es lo mismo yo estar dentro de estas poblaciones que están esperando subsidios. Entonces hay que mantener subsidios a perpetuidad. Es que es muy triste cuando yo veo en las estadísticas en Medellín, en alcaldía, que tenemos todavía subsidios de ayuda de vivienda a personas que en el invierno de hace 10 años perdieron la casa y todavía le estamos dando ayuda de vivienda, sostenimiento, y ellos no permiten que se los quiten. No vamos muy lejos, Familias en Acción, es un problema psicológico, ¿cierto? Si usted va a mirar desde el punto de vista administrativo, allí hay unas categorías que la gente intenta no dejarse quitar. Entonces, generamos lo que John Stuart Mill va a decir. Ojo con la política de los subsidios, ojo con las economías de regalo, porque matan la capacidad creativa e innovadora del ser humano y lo vuelve atenido. Por lo tanto, cuando usted va a dar, dice John Stuart Mill, en gobierno representative government, en ese texto le va a decir, cuando usted va a dar ayuda, dele la ayuda, pero póngale un trabajo que sea tan arduo o tan penoso como que se lo gane, que se esfuerce para que usted
conserve en el individuo su capacidad creativa. Y ahí entro en Amartya Sen y en las capacidades de Amartya Sen, que es una condición totalmente distinta. Entonces, en área metropolitana tenemos que hacer esa discusión. ¿Seguimos con la política de los subsidios o le hacemos caso al último premio Nobel o a los premios Nobel de Economía, como el de Amartya Sen, sobre las capacidades para preservar el individuo? Entonces, ahí está. Otra, porque el desarrollo de las fuerzas productivas. Señores, perdónenme, no todos los municipios tienen el mismo tamaño de población. Es decir, el metro de Medellín funciona, claro, es que somos más de 3 millones, somos 3.377.000, pero para un municipio de 1 millón de habitantes, de 500.000 habitantes, no demanda esa infraestructura. Entonces hay que tener en cuenta que la pobreza también es relativa, porque va a depender de los desarrollos de las fuerzas productivas, como decía Carlos Marx. A partir de ahí están las demandas. Obviamente, Medellín es nada frente a un Bogotá de más de 9 millones de personas. Entonces, mientras que nosotros somos 3 millones, Bogotá es 9. Por lo tanto, la necesidad de infraestructura para ellos es mucho más grande, porque tiene una población mucho más numerosa, necesita más hospitales y en fin, ¿de acuerdo? Entonces, pero va a decir la economía, o va a decir área metropolitana del Valle de Aburrá, pero cuando catalogamos la pobreza, nosotros necesitamos tener claridad qué bienes necesitan las personas para mejorar sus condiciones de vida digna. Entonces nosotros decimos, para mejorar las condiciones de vida digna, toda persona, cualquier persona, necesita vivienda, calidad de la vivienda, necesita salud, calidad de la salud, necesita educación, calidad de la educación, recreación, calidad de la recreación. Porque nosotros tenemos municipios en Colombia, que no tienen hospitales. Si no me cree, vaya y visite Chocó. Vaya a algunas regiones de Chocó, vaya a Candí, tierra donde van a desovar las tortugas, en Acandí, turística. Llega uno y se enferma por el agua, consumo de agua, no hay hospital. Usted siente el problema tan bravo que está viviendo. No hay canchas de fútbol, no hay puntos de recreación, mas sin embargo Acandí tiene gente. Vallasolano tiene gente. Entonces entiéndeme cómo la economía a partir de Manfred Maschniff va a hacer una clasificación de las necesidades. Es decir, uno ve que la gente vive con muy pocas cosas, pero la pregunta que hacemos en área metropolitana es para que sea digna, Entonces, hay municipios que no tienen la población para tener un hospital, pero si se unen 4 o 5 municipios, sí la tienen. Ahí es donde hacemos las economías, por eso la importancia de las provincias. La otra, entonces viene la pregunta, de acuerdo a esto, entonces si la pobreza es un concepto relativo, ¿cómo medirla objetivamente? Para medir la pobreza, Colombia sigue estándares nacionales e internacionales que representan entre el 80 al 85% del total de la población, ¿cierto? Y concede a poblaciones de minoría étnica, ancestrales e indígenas su propio derecho de ordenamiento social conforme a sus leyes y tradiciones según la Constitución Política de Colombia en sus artículos 7, 8, 10, 13, 16, 18, 19, 63, 70, 72, 243, 310, 329 y 330. Ahí se validan estos derechos de estas minorías,
¿Qué necesitamos hacer nosotros? Nosotros, a nivel en Colombia, Colombia debe prestarle mucha atención al fenómeno de la pobreza. Es decir, el fenómeno de la pobreza es cada vez más prioritario dentro de las políticas públicas. Porque si ello no se hace, se van a generar movimientos cada vez más separatistas. Ya tenemos 3 movimientos fuertes en Colombia. El primero es de los raizales. Ellos se quieren, ellos dicen que ellos son afrocaribeños. Y ellos quieren separarse de Colombia a raíz de la poca atención que el gobierno le ha prestado a San Andrés Islas. Es que la ESA también está en San Andrés Islas. Y yo he dictado clases en San Andrés Islas. Y allá no tienen ni siquiera relleno sanitario. Eso es una bomba de tiempo. No tienen agua pura. Ellos todavía cargan el agua de un nacimiento de agua, de un nacimiento de agua natural. Entonces usted ve a las mujeres cargando agua. Una cosa es usted estar en la parte turística de San Andrés, otra es estar en Mont Bleu, donde viven los raizales. Por eso ahí hay otro tropiezo inmenso. Miren, no tienen servicio de alcantarillado. Entonces, ¿usted qué encuentra? Que las casas arrojan sus heces, arrojan las aguas sucias a la calle, a la principal. Eso es ilógico. Eso no lo vas a ver en ciudades como Bogotá o Medellín. Pero allí entonces uno dice, ojo con esas categorías. Entonces, esos descuidos está llevando. Chocó, toda la zona pacífica también está hablando de desunión, de integrarse y separarse de Colombia a raíz del descuido estatal. Entonces, ojo con el problema de pobreza, que hay que saberla categorizar. Bueno, de acuerdo a ello, entonces viene la primera tabla. La primera tabla voy a tratar de mostrar lo que es el índice de dependencia económica. ¿Por qué comienzo con el índice de dependencia económica? Por lo siguiente, amigos. Tenemos que generar fuente de empleo para los jóvenes. El problema número 1 de los países es dónde ubicar los jóvenes. Entonces nosotros tenemos que tener quiénes son dependientes económicamente. De acuerdo al DANE y a mi experiencia con el DANE, es los menores de 15 y los mayores de 65. Es cierto, pero esos son casos esporádicos, donde el viejo recibe la jubilación y ahí come toda la familia. Es decir, gracias a que él está jubilado, todos pueden comer, pero se parte que hay dependencia económica cuando es mayor de 65 y cuando es menor de 15. Lo teníamos hasta 12, pero los derechos humanos del niño le dijo a Colombia, usted está incumpliendo, porque lo tienen 12 y podían trabajar en Amagá, en Betulia, en Finas, en parte minera, y de una nos sancionaron. ¿Qué tuvimos que hacer? Subirlo a 15, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué está? De acuerdo a ello, entonces, dentro de la población que debería ser económicamente libre, estaría entre los mayores de 15 y menores de 65. Ahí estaría la población que es económica, población LAPEA, población económicamente activa. Pero de esa población económicamente activa a área metropolitana, lo que más le importa es la población de las jóvenes. Claro, porque es que si el joven tiene empleo, se queda, no se nos va y no perdemos el capital invertido en él, porque es que la área metropolitana tiene infraestructura para que se quede. El metro, Parque Explora, Ruta N, toda esta infraestructura, Museo de Antioquia, los parques, bibliotecas, todo eso lo que quiere es decirle a los jóvenes, quédense, que este es ciudad de progreso, no se vayan, porque cuando se nos va uno del área metropolitana y triunfa en el exterior, nosotros lo formamos y el exterior no invirtió un peso en él y se lo llevó.
perdimos un cerebro. Hay que evitar la fuga de cerebros, porque es que ellos son el alma, ellos son la prosperidad de la región. Entonces, ¿qué pasa? De acuerdo a ello, entonces tomo para personas entre los 15 y voy a tomarlos entre los 15 y los 26, y los 26 años, 14 y 26 años. Ahí lo va a tomar, de la población. Entre los 14 a los 26 años. Dentro de los 14 a 26 años, entonces va a tener. En el Aburrá Norte, miren señores que del 2009 al 2015 bajó. Aburrá Sur, 44 al 33%. El Aburrá Sur es donde están los municipios de mejor calidad de vida. Colombia tiene 1.102 municipios. Dentro de los 10 primeros puestos de municipios de calidad de vida, área metropolitana pone 4. Pone 4 de sus 10. Y el centro, que es Medellín, pasó de 40.8 a 40. Observen pues que entonces hay una mejoría. El índice de dependencia económica toma la población dependiente, la total, que es que está totalmente la población, y lo digo sobre la población económica en edad de trabajar. Bueno, en la tabla 2, el índice de necesidades básicas insatisfechas, nos lo mencionó el anterior expositor. Las necesidades básicas insatisfechas, de acuerdo a la Constitución Política Colombiana, el anterior expositor nos habló que al menos tenían como 5 ítems que son fundamentales. Esos 5 ítems, de acuerdo a la Constitución colombiana, son hacinamiento, cuando viven más de 3 personas por cuarto, por pieza. Eso lo tomamos cuando hacemos la encuesta general de hogares. A mí me tocó parte de las primeras 2 encuestas que se hicieron en la encuesta general de hogares. Viviendas inadecuadas con materiales de construcción, que estén en tabla, cartón o lata. Ausencia de servicios públicos domiciliarios sanitarios. Deserción escolar entre los niños entre 6 y 12 años. Y dependencia económica, más de 3 personas viven de los ingresos de una sola persona con un salario mínimo legal. Por ejemplo, usted tiene 5 hijos, pero usted se gana 7 millones de pesos, usted no entra en esa línea, no entra en la línea porque es personas que ganan un salario mínimo, más de 3 personas que viven de un solo salario mínimo en ese hogar. En el DANE, eso nos permite decir, cuando una persona incumple alguno de esos 5 ítems, es pobre, y si incumple en 2, es indigente. ¿Qué es indigencia en economía? Los que aquí somos economistas, o han estudiado al menos, o han visto historia del pensamiento económico. Es la indigencia. ¿Y qué es la indigencia? La persona que no posee recursos propios para su autosostenimiento y depende de un tercero. Entonces, si usted es casada y depende de su esposo, es indigente, ¿cierto? Indigente. Si usted es estudiante y depende de su papá, es indigente, ¿cierto? O sea, cuando la persona que es indigente es la que no tiene recursos propios para sostenerse. Ahí está. Entonces, para evitar esa catalogación que hace el economista, el DANE dice, si incumple al menos 2 condiciones de las 5 de necesidades básicas satisfechas. De acuerdo a ello, amigos, lo siguiente. Observe, ¿qué es lo bueno en área metropolitana? En área metropolitana, en la parte norte, sur y centro, ustedes observan que del 2009 al 2015 bajó y la llevamos a un solo dígito. Eso es importante, por eso se convierte en modelo a nivel nacional. Y eso es la conformación de área metropolitana. Las estadísticas nosotros mismos las hicimos. Obviamente que fue en conjunto con todas las universidades, y ahí participamos la ESAP, y yo hago parte de ese cuerpo de análisis de estas estadísticas, como ESAP que soy. También miramos la calidad de las viviendas. Recuerde que el anterior expositor bien habló de la calidad, entonces nosotros hablamos del porcentaje de hogares, viviendas con servicios públicos. Observen, amigos, que ese va a decir de que está llegando a un solo dígito. La teníamos en 14.7, llegó a 1.9. Es decir,
Si algo observa usted en Medellín, en toda el área metropolitana, es que usted puede tomar agua del grifo y no se enferma. Calidad del agua. Tenemos calidad en el alcantarillado, calidad en servicio de energía eléctrica, calidad en gas. Entonces eso permite que nosotros tengamos indicadores tan buenos que está por debajo del 1%. O sea, por menos del 1% de la población adolece de alguno de esos servicios. Tenemos en asignación, miren por ejemplo este que es PHS, porcentaje de hogares en asignación crítica. Claro, pero es que ya es normal que nosotros tenemos tipificación de familias donde viven ellos dos y no tienen hijos. Y llevan 7, 8, 9 años, viven. Hoy por hoy lo típico es una pareja con un solo hijo. Ya más de 2 tienen el fenómeno de Curie, ¿cierto? El síndrome del Curie, ahí hay un problema real, pero lo típico es que no tenga ello, ¿listo? Bueno, en la tabla 3, allí algo que asumiendo pues lo que me pidió el profesor Jacinto Pineda, fue algo muy sencillo. Me dijo: Ángel, vas a mostrar esos indicadores y de acuerdo a tu trabajo con el DANE y como investigador de campo, ¿cierto? Porque yo soy investigador del campo, directamente de ir a tomar datos. Entonces el profesor Jacinto Pineda me dijo: pon las fórmulas de medición, los indicadores. Entonces en el texto original aparecen todos los indicadores. Y le digo a usted, en pie de página, cómo lo calcula, por si usted quiere continuar estudios para Boyacá. Viene entonces el índice de calidad de vida. Si vamos a hablar de calidad de vida, entonces vamos a hablar del material de las paredes de las viviendas. Vamos a hablar de la asignación, ¿cierto? Esa es la fórmula que nosotros vamos a tener de la población que está trabajando menor, o cuando usted mira las calles, en el sector informal, en los niños trabajando, eso también las tenemos para poder mirar calidad de vida. ¿Qué tenemos en calidad de vida? 2009, 2011, 2013. Miren que calidad de vida, tanto el norte como el sur como el centro han llegado con indicadores por encima del 90%. Es decir, tenemos muy buena calidad de vida. Llegamos al 100%, llegamos a ser la ciudad más innovadora. Porque llegamos a tener hasta escaleras eléctricas. Porque el antioqueño es un montañero. Y el antioqueño, como es montañero, nosotros nos atraviesan 2 canales de la cordillera. Es decir, Medellín es muy bonita, pero es un hueco, eso es un hueco. Entonces, todos nosotros, pobres y ricos, vivimos en las montañas. El problema es cuando usted no tiene un carro, y un carro responsable para subir montañas, ¿cierto? Una 4x4. Si usted no tiene, entonces, tranquilo, hay escaleras eléctricas que los llevan hasta su vivienda. Y así usted se economiza subir 500 escalas, 600 escalas. Eso es parte de lo que es la innovación. Bueno, en porcentaje de cobertura residencial en energía eléctrica, más del 90%. Cobertura residencial en alcantarillado, también todas en muy buena cobertura. ¿Dónde nos baja acá? Por ejemplo, en Aburrá Norte. ¿Dónde nos baja? Tiene más población en montaña, rural, no urbana, entonces nos daña parte del indicador. Y además recuerden que la Aburrá Norte es donde está Bello, y Bello es donde más se concentra población de estrato 1, 2 y 3. Cobertura residencial en gas natural, cobertura residencial en internet. Observen que estas han aumentado, pasaron por ejemplo de 13 a 34, de 26 a 45, de 31 a 55, pero recuerde señores que nosotros tenemos por política de área metropolitana internet gratis. Vaya usted a cualquier parque principal del área metropolitana y lo más característico
es que usted tiene Wi-Fi, internet gratuito, centros comerciales, universidades, colegios, porque nosotros tenemos una empresa que es nuestra, EPM, y el grupo EPM, como es nuestra, todas las ganancias se quedan y se invierten directamente en la región. Entonces es una fortaleza muy grande. De igual manera, denme un momentitico, yo muestro algo que es importante. Aquí muestro algo, por favor pasemos a la otra tabla. En la otra tabla yo voy a tratar de mostrar el problema de, bueno, cobertura residencial en aseo. Mire que toda está por encima del 90%, y en de calidad de vida multidimensional tenemos en cuenta las personas que han sido víctimas de algún hecho delictivo, de algún acto de violencia, raponeo, hurto, secuestro, boleteo, vacuna, en fin. Mi ciudad es muy insegura y se está luchando por derrotar esa inseguridad. Parte de la política es integrar a los jóvenes a actividades lícitas y acabar con el fenómeno, el daño tan grande que nos hizo la época del narcotráfico con el doctor Pablo Emilio Escobar, ¿cierto? Digo doctor porque recuerden que él fue congresista, ¿cierto? Senado, entonces, ahí está. Bueno, está, cobertura en educación, tabla 5, cobertura en educación. Miren, en educación tenemos la siguiente. Esta tabla es muy diciente, porque le va a mostrar a usted que en población entre los 4 y 5 años, ¿cuál es esa población preescolar? Es la que menos atendemos. Vea, de 20 en el 2009, 10.83, 5.47. Es decir, estamos descuidando a los niños. Allí no hay inversión pública. ¿Dónde se está sentando la inversión? Entre los de 5 y 16 años, que es básica primaria y básica secundaria, donde el colegio es gratis, la escuela es gratis, ¿cierto? Que es más que todo casi como por obligatoriedad, casi que por política pública. Pero cuando llegamos a la universidad, mire que también es baja la cobertura. Observen, ¿quién está haciendo más? Aburrasur. ¿Pero por qué? Es que en el Aburrasur, lo que es Envigado, lo que es Sabaneta, son los municipios ricos. En mi municipio, yo vivo en Sabaneta, el 20% es pobre. Entonces nosotros tenemos muchas becas. Generalmente la educación se está basando en el sistema de la economía de oferta, en becas. Y cuando damos becas, las damos con condiciones. Usted tuvo que haber nacido en el municipio, vivir en el municipio, ¿cierto? Y ser de origen del municipio. Usted tiene derecho. Y de esa manera nosotros quitamos un problema número 1, porque cuando usted va a Medellín encuentra que en muchas de nuestras universidades, muchos de los que estudian no son de Antioquia. Y si nosotros recaudamos impuestos y nuestro alcalde tiene el deber de garantizar estas condiciones, porque para eso lo nombramos, entonces ¿qué hace él? A través de este sistema de becas se genera una economía de exclusión muy fuerte. Es peligrosa, pero solamente piense usted, Medellín actualmente para este año ofreció 2.800 becas para estudios universitarios. Necesitamos gente en telecomunicaciones, robótica, electrónica. Entonces todos los de esas ingenierías van con beca. Condición número 1, tiene que ser pobre. Tiene que mostrarme la cuenta de servicios que garantice que usted es de estrato 1, 2 o 3. Salió de colegio público. Y que además de ser del 1, 2 y 3 y salió del colegio público, usted tiene que demostrarme que vive en el municipio. Y a su vez tiene que demostrarme de que usted es de origen paisa. Entonces tiene derecho a la beca. ¿Quién participa? EPM, el fondo EPM. Entonces, ¿qué hace el fondo EPM? Llega y dice, Antioquia tiene 125 municipios, allá vendemos nuestros servicios públicos, voy a dar tantas becas para que se vengan para la Antioquia, para la Nacional o para cualquier universidad que quieran,
del área metropolitana y ya llegan becados. Y de esa manera tratamos de hacer una de esas coberturas. Esa es fundamental. La última, señores, es en el sistema de salud. Nosotros tenemos el clúster de salud. ¿Y eso qué integra? Todas las universidades que enseñan en el área de la salud. Con el clúster de salud nosotros logramos una gran red de hospitales, porque en una economía, decimos en Antioquia, en una economía de mercado, usted lo que más necesita, profesor Jacinto, es salud, porque si usted está con salud, usted puede trabajar, sin salud usted no puede trabajar. Entonces, esa cobertura es fundamental. Errores hay muchos, por mejorar hay también. Finalmente concluimos. En las conclusiones tenemos entonces lo siguiente: Antioquia progresa en la reducción de la pobreza porque sus sectores sociales, empresariales y políticos trabajan unidos en el pos del bienestar de todos y cada uno de los ciudadanos con justicia en lo social, así se llama. Nosotros no hablamos de justicia social, sino justicia en lo social. Esa es una categoría que maneja área metropolitana. Por cada provincia que se une, por cada peso que ellos ponen, área metropolitana pone 2 pesos más para el crecimiento en infraestructura. Y de esa manera nosotros, lo más importante es que la provincia tenga hospital, tenga universidad, no importa en qué municipio quede. En otras palabras, estamos rompiendo las fronteras invisibles de los cacicazgos electorales políticos. Por eso Antioquia está planeada para el 2030. Cualquier gobernante, cualquier alcalde tiene que matricularse en el plan de Antioquia 2030. Usted no puede llegar como político, como alcalde, a ponernos su programa de gobierno. No, su programa tiene que estar inscrito en lo que es la visión a largo plazo. De esa manera cerramos. Y en eso, ahí es donde en la asamblea invitan a todas las universidades, a todos los docentes, y tomamos asiento la ESAP para definir cuál es la Antioquia que queremos, de aquí hasta el 2030. Entonces, nuestra tarea es que trabajamos unidos e integramos las regiones para poder llevar los servicios básicos fundamentales. Si un municipio de 6ª categoría sigue solo, se queda sin colegios, sin hospitales, sin partes recreativas, pero si se une con otros municipios cercanos, reúne la población que se necesita para llevarle estos servicios a menores costos, porque genera economías de escala. Perdón la demora, por favor, disculpen.